Bueno, vamos a retomar el ejercicio, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy con el ejercicio, así que deseo saber quién de ustedes quisiera compartir la gráfica para poder empezar a hacer observaciones sobre ella y hacer los cálculos que solicita el ejercicio. ¿Quién me apoya con esa actividad? Hola, buenos Eh, días. ¿Se cortó la Este, comunicación? si Hola. gusta, yo puedo compartirla, profe. Ok, gracias, José. ¿Listo? No sé si Muy bien. ya se puede ver. Sí, ya, ya, Sí. ya la vemos. Sí, cómo no. Ok. Ahí ustedes están observando una gráfica, ¿verdad? En donde se observa precisamente el comportamiento que tiene el número de células que están presentes en los diferentes tiempos de monitoreo. Cada cierto tiempo se tomaron muestras, ¿verdad? Y se observa esta gráfica. Quisiera la opinión de todos los demás al respecto de si es un comportamiento semejante al que ustedes observaron, ¿verdad? Y bueno, aquí su compañero está mostrando las diferentes fases y está sugiriendo, ¿verdad? Cuáles serían las etapas por las que pasó este cultivo, ¿ok? Ahí las podemos observar. Tenemos nosotros aquí esta gráfica muy interesante que tiene cierto parecido con una gráfica teórica, con una gráfica de un comportamiento ideal, ¿verdad? ¿Alguien puede comentar algo? ¿Alguien me puede comentar si la gráfica es semejante, si hay alguna fase que le parece extraña, que no se comporta como lo esperaba? ¿Puedo hablar? Hola, Sí, yo hola, puedo ¿quién comentar habló? algo. Yo, Adriana. Por supuesto, como te lo he dicho, de esto pido mi limosnita. Bueno, yo hice la gráfica, nada más que esté en mi celular, y me da exactamente la misma gráfica que le da a mi compañero. Pero en la parte, o sea, yo intentaba analizar más que nada como en qué partes de la gráfica se dividen. E incluso lo comparé con Alejandra para ver si yo lo grafiqué bien, porque tenía dudas en cómo se ponían los exponentes en Excel. Y la cuestión Ujú, es de que me pareció algo como raro en la ajá, parte en desaceleración y en la fase ujú, estacionaria, porque incluso en esas pequeñas partes hay pequeños picos, no mucho, pero sigue subiendo de tal manera. Y en su punto ujú, máximo está en el estacionario. Se supone que en las gráficas que analizamos anteriormente se veía como una fase constante, una fase estacionaria, es decir, ujú, que no había pocos picos grandes ni picos bajos, era lineal ujú. tal cual y llegaba a un punto donde ya bajaba y era muerte celular. Pero en esta gráfica aún seguía con pequeñas diferencias, pero seguía subiendo. Entonces, Ajá, no me generó tanta duda, pero sí como que era como algo raro para mí y me generó más como la pregunta de, ok, incluso si está en la fase de aceleración, que se supone que tiene que
a detenerse ahí como el crecimiento, vamos a decirlo así, que ya solamente tienen que estar sobreviviendo los microorganismos o las células, puede seguir aumentando la gráfica, es decir, con pequeños picos, así como se muestra en esta gráfica. Sí, si nos vamos a la tabla, creo que nos ayudaría mucho la tabla. Si tú lo observas, aquí, por ejemplo, si tú observas entre el tiempo 8 y el tiempo 9, eh, son hay un prácticamente pequeño iguales. Son Ujú. prácticamente iguales. Es aquí donde nuevamente la cuestión de tener, por ejemplo, cuando nosotros hacemos monitoreos y vamos tomando muestras, lo recomendable, y ustedes lo saben desde el punto de vista estadístico, es que todo tipo de análisis al que sometemos nosotros el experimento en cuestión, se recomienda hacerlo cuando menos 3 veces. ¿Se acuerdan ustedes? 3 veces para tener una especie de desviación estándar de cada evaluación que le estamos haciendo. Entonces, eso me regresa a que en este caso solo tenemos un valor, ¿verdad? Tenemos para cada tiempo un solo valor. No sabemos realmente, por ejemplo, si ese 4.8 sería 4.8 más menos 0.5, por ejemplo, y el otro que es 4.9 fuese 4.9 más menos 0.7. Sí, me doy a entender. A lo que voy es que estas desviaciones nos estarían indicando que realmente es un estado cuasi estable, ¿no? Entendamos también que todo este tipo de experimentos, por eso es interesante cuando los hacemos en el laboratorio, porque aunque sí tienen una relación muy grande con, en este caso, con una gráfica teórica, no esperamos un comportamiento idéntico, ¿no? Sino más bien una tendencia a mostrarnos ciertas etapas, en este caso del crecimiento microbiano. Y ciertamente, yo opinaría, ¿verdad?, que entre la hora 8 y la hora 9 está prácticamente la etapa estacionaria, ¿no? Y que posteriormente empieza la etapa de desaceleración. Ahora, otra cosa que a mí me parece que tendría que haberse hecho con mucho cuidado es la gráfica, bueno, la escala utilizada, porque si tú observas, bueno, no sé, los demás, si alguien tendría una gráfica diferente en el sentido de la escala utilizada en la ordenada, porque si tú me lo comentas aquí, por favor, Guillermo, en tu inicio de la gráfica tienes 0, 0, ¿no? Y, y el valor siguiente es ya 1 por 10 a la 8. Y el que sigue sería 2 por 10 a la 8. Entonces, si estamos de acuerdo, este primer valor, este 0, pregunto a todos, ustedes haciendo el análisis crítico de la escala utilizada, ¿qué valor tendría el eje en la ordenada, al origen que está marcando Guillermo? ¿Es correcto que fuese 0 y el siguiente 1 por 10 a la 8 y el siguiente 2 por 10 a la 8? ¿Qué opinan? ¿Es correcto? Profe, yo tengo una duda con respecto a la gráfica. Ajá. Bueno, según ayer tenía duda de cómo se le daba el tratamiento y a lo que viene el documento que nos dejó leer decía que se le tenía que aplicar un logaritmo de base 10 al número de células. Entonces, al momento de realizar eso, me da una gráfica diferente y, por ejemplo, en esa gráfica sí logro ver la fase estacionaria, por lo que comentaba mi compañera. Entonces mi duda es si se le aplicaba el logaritmo al número de células o es así como lo presenta mi compañero Memo. Ok, sí, es una pregunta muy interesante, que era la segunda parte a donde íbamos con este ejercicio. Las diferentes formas en que se pueden graficar y lo que significa cada gráfica. Ok, ahorita lo estamos haciendo utilizando los números naturales, ¿no? Y por eso yo pregunto, ahorita vamos a responderte, Guadalupe. Esta escala utilizada por su compañero, ¿alguno tiene alguna observación que hacerle o todo está bien? Guillermo, por ejemplo, ¿qué opinas de la escala que utilizaste? Sí, siento que no se puede observar tanto
realmente cómo debe de ir este crecimiento en la gráfica, ¿no? Porque como usted lo comenta, ahí el primer punto pues dice 0, 0, ¿no? Y como que no debe de ser eso. Y luego ya Ajá. sigue de 1 en 1. Ajá, Pero no se logra no es... apreciar, ¿no? No se logra exactamente. apreciar ese fenómeno. Ok, ok. Por ejemplo, el valor de por 10 a la menos, por 10 a la 5, pues, ni siquiera se logra observar, ¿no? Porque es tan grande la escala que utilizaste, pues, que te fuiste a 1 por 10 a la 8, 2 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8 y así sucesivamente. En términos de escala, esto es correcto, ¿no? O sea, a lo que voy es que tu escala es correcta, pero las magnitudes son tan grandes que no te permiten observar el comportamiento de las primeras horas, ¿verdad? Estaríamos de acuerdo. Sí. Ok, bueno, entonces, ok, aquí tenemos una primera gráfica, ok. Luego, sobre todo cuando nosotros, chicos, chicas, cuando nosotros estamos trabajando con una gráfica en donde la técnica utilizada fue número, como es en este caso, estaríamos más o menos suponiendo, bueno, de hecho el ejercicio en este caso lo menciona que es una bacteria. Las bacterias crecen en número, crecen impresionantemente mucho en número, porque son pequeñas, porque la estrategia que están siguiendo es precisamente fisión binaria. Ok, entonces, una estrategia usada cuando se están utilizando números es lo que acaba de decir su compañera Guadalupe. Dice, yo leí que se da un tratamiento de logaritmos de base 10. Ok. En su curso de microbiología, chicos, chicas, ¿han hablado de lo que significan los ciclos log? Los ciclos de crecimiento Digamos logarítmico de las... que estamos como en ese proceso. Estamos dentro de los factores que afectan al crecimiento vectoriano. Ajá, ¿y qué me podrías decir? Un poquito, lo que sea, algo. Pues más que nada, bueno, es que estamos en ese tema, pero estamos en la inhibición de eso, porque explicaba la maestra de que va a depender de lo que haya a su alrededor del microorganismo también para que Ajá, este crezca. Y ajá, algunas veces puede afectar tanto temperatura como el pH o como la fuente de nutrientes o la fuente de carbono. Pero ajá. todavía no hemos hablado como tal de LAC. O bueno, al menos yo recuerdo que no hemos hablado como tal. Estamos como en ese proceso de... Ok, ok. Bueno, pues resulta que cuando nosotros estamos haciendo, insisto, cuando estamos evaluando el crecimiento microbiano y como en este caso lo estamos haciendo con números, ustedes observen, por ejemplo, aquí regresen sus ojos por favor a la tabla. Al inicio, en el tiempo cero, nosotros hemos inoculado. Y si observan el valor, hemos inoculado, según dice ese valor, hemos inoculado 10,000 células. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí son 10,000, porque es 1 Sí. por 10 a la 4. Hemos inoculado 10,000 células. Si trataran de ponerle el número completo a un lado de la tabla, nos ayudaría para darnos una idea, 10,000. Luego, en el siguiente valor tendríamos ¿qué serían? 11,000. 11,000, exactamente. Ya no tendríamos 10,000, tendríamos 11,000. Gracias, Guillermo. 11,000. En el siguiente ya tenemos 15,000. Si me ayudas poniéndole los valores, Guillermo, te lo voy a agradecer en la, Sí. en De la hecho, columna de profe, al lado. bueno, Ajá. es que lo voy seleccionando y ahí arribita aparece el valor real, digamos. Ah, ok. Sí, sí, claro. Ok, Ajá. entonces estaríamos hablando de 10,000, 11,000, 15,000. Bueno, hasta ahí, pues, si nosotros lo estamos viendo como número, diríamos que habría una fase, no sé ustedes qué opinen. Si se lo colocas, si lo podrías colocar a un lado, en una columna de al lado, Guillermo, por favor. Memo, lo que puedes hacer es subir el eje de las X más números que se vaya en rangos de 1 a 1, 1
y agregarle las etiquetas a los puntos. En un costado te puede salir la opción. Presiona la gráfica y ahí le das al signo más. Mejor crea otra columna y ya. Sí, no te entendí. Sí, ponle por favor ahí 10,000. 15,000. Pero vean qué va a ocurrir con el otro. Vean el otro. En este otro ya son 150,000. En este otro ya es 1,000,000. ¿Verdad? Saltó mucho, se multiplicó Claro, mucho, rapidísimo. claro. Exacto. No, bueno, ahí vamos, ok. Vean cómo cambia la visión. Ahí son 420 millones. Sí, ¿verdad, Guillermo? Sí, 420 millones, ok. Ahí serían 480 millones. 490 millones. 450 millones. 150 millones. Ahí empiezan a morir, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y ahí tenemos que 20 millones, ¿no? Ok, mira, ahí Profe, está. Sí. Mande, a mí me mande. causó mucha curiosidad porque, bueno, yo lo hice así con los ceros ya expresados, Ajá. pero me causó mucha curiosidad el ver cómo al pasar el tiempo, por ejemplo, de la hora 2 a la hora 3, Ujú. aumenta un cero de manera así súper rápida. Ahí es Ajá. cuando empieza la parte exponencial y digamos que se mantiene constante esa cantidad de ceros hasta Ajá. llegar a la hora 10, que son Ok. 8 ceros. Ahí Ok. se mantiene constante. Y luego se ve, pero así de manera drástica, eh, cómo van muriendo esas células porque rápido baja un cero, pero en la gráfica se ve así como súper Sí. rápido el Ajá. descenso. Entonces, Ajá. yo pensaba ver una gráfica así como las que ponen en los libros, ¿no? Un poco más derechita, pero Sí. esto se ve bien, o sea, es muy obvio cómo se va adaptando, cómo va creciendo de manera exponencial y cómo muere, ¿no? Así es, así es. Entonces, sí, Alejandra, exacto. Entonces, ahora quisiera que con detalle vean, no sé ustedes qué opinan, pero creo que al pasar el número y dejarlo en su forma de exponente y pasarlo a un número completo, nos cambia como que dices, a ver, estaba yo equivocado en lo que yo estaba considerando hace rato. No sé qué opines, Guillermo, pero mira, lo que dice Alejandra es correcto, ¿no? Estamos de acuerdo, vean, y en la hora cero. La hora cero tienes 10,000, en la hora uno tienes 11,000, es decir, prácticamente lo mismo, ¿no? Por aquello de las desviaciones estándares. Pudiéramos entonces sugerir que de la hora cero a la hora uno es una fase de adaptación, ¿verdad? Sin embargo, en la siguiente, en la hora 2, ya tienes ahora 15,000. Y dices, ok, ahora ya ahí pudiéramos considerar como la fase de arranque. Sin embargo, ¿verdad? De la hora 2 a la hora 3, de la hora cero a la hora 3, ya pasaron de ser 15,000 a ser 150,000. Y uno se preguntaría, ¿cuántas veces se ha duplicado la célula? Vean, ¿cuántas veces se ha duplicado? Pasó de 15,000 a 150,000 células.
Y entonces nuestra mente a veces nos hace esos juegos numéricos en el que decimos, a ver, entonces aquí ya estoy entendiendo, me empiezo a pensar que de la hora 2 a la hora 3 ya hay un crecimiento, pero muchísimo, como dice Alejandra, ya incrementó y un decimal ya aumentó. Y de la hora 3 a la hora 4 vuelve a ocurrir eso. A eso, chicos, ahora quiero que me ayuden a pensar, a eso es a lo que se le conoce como un ciclo. Si ya me van agarrando por acá con eso de los números, ese aumento de un decimal más es lo que aproximadamente se conoce como un ciclo. Vamos a suponer que el valor fuese 15,000 y hubiese pasado de 15,000, así como está, es 150,000. Si se dan cuenta, ahí en ese particular dato es un decimal el que creció, ¿verdad? A eso es a lo que llamaríamos nosotros un ciclo. ¿Sí queda claro, Guadalupe? Lo que estaba relacionado con tu pregunta. Sí, profe. Bueno, más o menos. Ok. A ver, ¿en dónde no, Guadalupe? Únicamente al tratamiento que se le da a la gráfica. ¿Cómo Lo al del tratamiento? ciclo, sí, porque igual lo mencionaba que el decimal correspondía al ciclo bacteriano, que Ajá. podemos darnos cuenta con mayor facilidad. Pero mi duda es al tratamiento que se le da a los números de células Ok, sí. por lo del logaritmo. Ajá. Ok, ahorita voy para allá, ok. Ahora, pero sí que va quedando claro lo que significa eso de un ciclo. Es cuando, insisto, es como cuando un decimal está incrementando en cada valor. Y repito, en donde lo vemos muy claro es de la hora 2 a la hora 3. Pasamos de 15,000, repito, a 150,000. En el siguiente hay casi un ciclo, porque de 150,000 pasamos a 1,000,000, ¿verdad? Ok, entonces eso lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos evidenciar un poquito más? Bueno, si son tan amables, y Guillermo, te voy a volver a pedir que le agregues otra columna a esos datos, por favor. Vamos a tener que hacer más pequeña la gráfica o desplazarla un poquito a la derecha para que le agregues otra columna a tu tabla. Sí. ¿Qué le, Ok, qué le agrego? gracias. Ahora en esa columna, y todos lo estamos haciendo, hagan el tratamiento de logaritmos. Por favor, haz logaritmo de esos valores. Logaritmo de base 10. Ok, ok. Vean qué interesante este valor. Este valor es interesante. Este valor nos está indicando que al inicio yo tenía una población microbiana que puedo asociarla con cuántos ciclos log yo tenía de población microbiana. El tiempo cero solo me está indicando cuánto yo tenía al inicio. Ah, ok. Pero, por ejemplo, lo interesante es cuando yo analizo lo que tenía en el tiempo cero con lo que tenía en el tiempo uno. Y digo, bueno, en el tiempo uno, mantengo prácticamente 4 ciclos de cultivo. No cambió con respecto respecto al anterior. En el tiempo 2, digo, sigo teniendo 4. En cambio, del tiempo 2 al tiempo 3, si me ayudan con su vista acá, por favor. Aquí sí digo, claramente puedo demostrar que mi población aumentó un ciclo log y pasó de 4 a prácticamente 5. En el siguiente, de la hora 3 a la hora 4, vuelvo a insistir que ya hubo otro ciclo log. Pasó de 5 ciclos log a 6 ciclos log. Luego, en la hora 4 hacia la hora 5 pasó de 6 a 7 y de la hora 5 a la hora 6 fue otro ciclo log.
Entonces, en total, esta gráfica me sirve para saber aproximadamente cuántos ciclos log se multiplicó mi población. Entonces, yo diría que del ciclo log 4 al ciclo log 5 hubo un ciclo de aumento. Del 5 al 6, otro ciclo más. Del 6 al 7, otro ciclo más. Y del 7 al 8, otro ciclo más. Y casi hubo un momento en que llegábamos al ciclo 5. Entonces, algo así como que si hubiera aumentado 4 ciclos log mi población, es lo que me está diciendo esa nueva columna. ¿Sí se entiende esto de los ciclos log? Profe, tengo una pregunta. Las que quieran. Gracias. Usted está diciendo que un ciclo es el aumento de un decimal. Sí. Pero, ¿cómo se le dice cuando desciende una decimal? Porque, por ejemplo, del 11 al 12 desciende. También en ese caso, es un ciclo log de muerte. Ok. Que de hecho, por eso yo les preguntaba en microbiología, porque yo esperaría que en microbiología, cuando ustedes vean el efecto de la temperatura, tendrán que hablar de la muerte, o sea, de cómo muere una población por efecto de calor. Que también yo recuerdo que es un tema que se aborda en una de las operaciones unitarias cuando hablan ustedes de transferencia de calor y de cómo se calcula la velocidad de muerte de una población, por ejemplo, con respecto al calor. Se refiere y todos los cálculos están basados en ciclos log. Es más fácil evaluarlos como ciclos log que como números completos, porque los números completos a veces son grandísimos. Entonces mejor los transforma uno a ciclos log. Los hace como un poco más fáciles de poder interpretar visualmente. Ya. ¿Más preguntas, por favor, de esto de los ciclos log? Yo tengo, bueno, más bien yo me perdí un poco. Exactamente, el ciclo log es más que nada el conteo de aumento de ceros, ¿no? Así es. Okay. Así es. ¿Y eso qué me representa? Eso, es que por eso te digo que por eso nos ayuda mucho la tabla que está, la columna de la izquierda, porque a ti ya en tu mente te está diciendo, un ciclo log es cuando tu población pasó, por ejemplo, de una célula a 10. Ese fue un ciclo. Cuando la célula pasó de 10 a 100, ese es otro ciclo. De 100 a 1000, ese es otro ciclo. En nuestro caso, partimos, por ejemplo, de 10,000. Entonces, cuando pasa de 10,000 a 100,000, ese sería un ciclo. Es un aumento, pero no es un aumento en unidad. No es un aumento en unidad, porque no estamos diciendo que pasamos de 10 a 11, de 11 a 12. No, ahí sería un aumento de una unidad. No. Estamos hablando de un ciclo completo. Un ciclo completo de crecimiento se le denomina aquel incremento que ha pasado de una base, por eso la base de 10 nos sirve, de una base a la siguiente, de 10 a 100, de 100 a 1000, etcétera. Y aplica cuando nosotros estamos evaluando número de células. Solo en ese caso aplica, porque solo en ese caso nuestra mente tiene la lógica de entender que estamos hablando de cuántos individuos están incrementando en ese tiempo. No sé si te ayudé, Adriana. Sí, ya medio le agarré. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, entonces de la hora, sería de la 3 a la 4, no se consideraría un ciclo. Porque ¿Cómo no? De la 3 a la 4 sí, pasó de 5 a 6. Claro. Es que pensé que tenía que ser exacto. No, insisto, o sea, eso sería algo perfecto y lo perfecto no, estamos hablando de un crecimiento real, de algo que tiene también sus errores experimentales en laboratorio.
Por eso insisto en que una cosa son las gráficas perfectas que observamos en los libros y otra la que hallamos cuando lo estamos haciendo en el laboratorio. Como le comentaba en un principio a una de tus compañeras, aquí nosotros esperaríamos haber tenido como 3 datos de biomasa, que significaría que hice el experimento 3 veces para el tiempo 0, 3 veces para el tiempo 1, etcétera, ¿no? Y con esos valores yo podría calcular un promedio. Y ese promedio debería tener su desviación estándar, que me estaría indicando que ese valor es eso, un promedio, no es un valor exacto. No olvides que estás calculando número de microorganismos. ¿Te imaginas cuánto error hay en esa medición? Claro que la hay. Ah, bien, profe. Además Pero que nada es el exponente, ¿no? lo que importa es la base. Por ejemplo, repito, en el tiempo 0 la base es 4. En el tiempo 1 la base es 4. Entonces, mi visión, mi lógica con el manejo de los logaritmos me diría que tengo la misma concentración de células en el tiempo 0 que en el tiempo 1 porque la base sigue siendo 4. A la hora 2, la base sigue siendo 4. Sin embargo, en la hora 3, la base sigue siendo 5, la base ahora ya es 5. Aquí no me queda ninguna duda. De la hora 2 a la hora 3, la población aumentó un ciclo log. ¿Sí vamos bien? De la hora 3 a la hora 4, cambió la base de 5.17 a 6. Confirmo que ya hubo otro ciclo más de aumento de la población. ¿Sí queda claro? Sí, ahora sí ya. Gracias. Ok, ahora bien, todo mundo, ahora hagamos otro tratamiento. Ese es un tratamiento y es específico para evaluar eso de los ciclos log. Ahora, nuevamente te voy a molestar, Guillermo, necesitamos otra columna más. Y repito, en lo que su compañero nos da otra columna más, esto de los ciclos log solo aplica, y apunten lo que quede claro, que solo aplica para cuando estamos haciendo medición del crecimiento por cuenta al microscopio o cuenta en placa. Nada más. En otro tipo de valores no tiene sentido, porque ahí estamos hablando de número de individuos. Ok. Ahora, si eres tan amable, Guillermo, y todos ustedes en su particular Excel, ahora vamos con otro tratamiento. Vamos a sacar a los valores de originales, vamos a sacarles logaritmos naturales, por favor, Guillermo. Ahora vamos por logaritmos naturales. Por favor. Ay, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora vean. Ok, muy bien, Guillermo. Supongo que todos lo están haciendo. ¿Quién quiere compartir su gráfica? Ya Guillermo nos mostró la gráfica directa. La gráfica directa de la concentración de células que nos daba el ejercicio versus tiempo. Y él propuso con esa gráfica sus periodos. Ok, pero luego nos damos cuenta que como estamos evaluando número, nos podríamos auxiliar de la gráfica de ciclos log, que solo aplica para el caso de que estemos haciendo conteo de células. ¿Alguien ya tiene la gráfica de ciclos log versus tiempo? ¿Quién levantó la mano? Yo ya, ahí, perdón. Yo ya lo tengo, pero Ok. no le he puesto los nombres de los ejes, pero ya lo tengo. Ok, Sí, colócaselo entonces, por favor, Artemio. Ok, y otra persona que nos muestre la gráfica de logaritmos naturales versus tiempo. ¿Quién ya tiene las dos de logaritmos base 10 y la gráfica de logaritmo natural?
en lo que también su compañero, para que, no sé si te conviene hacerlo aquí mismo, Guillermo, digo, ¿quién me estaba ayudando? Así, Guillermo, Sí, profe. en lo que Artemio nos comparte una gráfica, dice Artemio, ¿verdad? Sí, sí, profe. Listo, Artemio, ya tienes el atributo, para que también tú nos compartas. Sí, Wow, ya qué se ve padre, mucho mejor. qué bonita. Y díganme todos los que están haciendo su gráfica, que yo espero que todos estén muy enamorados de esto. ¿Cuál te permite ver mejor las fases? La verdad es esta, porque en mi Claro. caso, Esa, bueno, Ah, en mi sí. caso yo acá arriba, pues lo Ay, tengo así un poquito, ay, digo Artemio, me sí. encanta cuando dicen, miren, estamos aprendiendo un manejo. Ahora, insisto, esto del log de base 10 solo aplica cuando es número, porque haremos otros ejercicios cuando estamos evaluando masa. Y ahí es absurdo, o sea, ni siquiera cabe en la mente como un ciclo de crecimiento de masa. No tendría caso, ni modo que 1 gramo se transforme en 10 gramos, 10 gramos en 100 gramos, 100 gramos o sea, no tiene sentido, el crecimiento no es así. Aquí aplica porque es número. Vámonos a la siguiente figura, por favor. Ándale. Ahora, ¿cambiaron tus periodos, Artemio? Pues sí, o sea, bueno, en el caso de bueno, aquí no le cambié, la exponencial. Pero sí cambió, ¿verdad? Es más que Sí, evidente. sí, Ok, mira qué bien. Mira. sí, porque Ahora, según tu gráfica nueva, Guillermo, Artemio, perdón, ¿a qué hora inicias? Bueno, ahí lo está señalando. No, no, ¿a qué hora iniciaría según tú la fase exponencial? la exponencial en la hora 2 Correcto. ajá, ¿Y hasta la hora? hasta la hora número 6. Correcto. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan las demás chicas, por favor? Areli, Carolina, Christopher, Dalia. Quiero escuchar sus voces. Bueno, ni Bueno, modo. en ¿Quién mi quiere caso, opinar? yo ya lo había hecho de esa manera, entonces por eso me surgió la duda con la que habíamos hecho al inicio, pero ya pues sí, me sale igual como Artemio en este caso y se puede ver mayormente cómo cambian las fases. Correcto. ¿Quién más quiere opinar? Areli. Bueno, profe, me gustó mucho cómo se ve a comparación de la gráfica original, porque aquí no hay como que tantas curvas, es un poco más pequeño, más discreto el comportamiento de la gráfica con este tratamiento. Igual Ok. con el logaritmo natural, es muy similar el comportamiento. Sin embargo, varía un poco en dónde está ubicado en el eje Y, pero aún así se ve casi igual y sí se aprecia, de hecho se parece un poquito más a los que aparecen en los libros. Sí, ok, Es, ahora vamos hacia allá, Alejandra. Perfecto. Muchas gracias por tu punto de vista. Quisiera escuchar las voces de Iliana, de Jacibe, de Judith, de Karen, de Carla, de Leslie, de verdad, aunque sea por voz, déjenme conocerlas, pues. A ver, algún día tendremos la profe, oportunidad de ¿puedo vernos comentar cara algo? a cara. Por supuesto. No sé si recuerda que yo en el inicio le dije que en la fase estacionaria yo veía que en la gráfica había pequeños puntos que subía y seguía subiendo y después la muerte, vaya. Pero en esta, en el logarítmica, en la fase estacionaria, yo veo hasta 2 puntos que uno está recto tal cual, no hay ninguna elevación, como en la primera que veíamos nada más picos que se elevaban, y después está casi en la siguiente, en el 8.60, 8.55, ahí obviamente ya se empieza a ver la muerte, pero esa fase estacionaria ya no es tan elevada como en la
primera gráfica, y ahí es donde te puedes dar cuenta cuando los microorganismos ya se dejaron como que de reproducir y decir, bueno, vamos a sobrevivir con lo que tenemos almacenado o con lo que tenemos ahora mismo. Y pues, bueno, y posteriormente, pues, es la muerte. Correcto. Vean, perfecto. Entonces, aquí sí. Ahora, decimos entonces, a ver, entonces, observando esta gráfica, vean ustedes, vuelvo a insistir en mi pregunta. Según esta gráfica, ¿a qué hora inicia la fase log? Repito, pregunto. ¿Quieres bajar un poquito tu gráfica para que veamos el tiempo? Ahí está. Ok. La fase log entonces empieza a la hora 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y Sí. termina en el tiempo 6. así es. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo en esta fase? Bueno, porque cinéticamente hablando es la fase que a nosotros nos interesa para el cálculo de mu y el tiempo de duplicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Y posteriormente, de la hora 6, como si te quieres subir un poquito, Artemio, eso, ahí está bien. Empieza, como bien lo comenta el compañero, la desaceleración, ¿no? Una pequeña desaceleración que algunos pudieran decir, pues para mí, pues ya no es desaceleración, es prácticamente estacionaria, que también sería correcto, porque otra vez, como lo comenta Adriana, no se observa una perfecta asíntota, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que evidentemente la población ya abandonó la fase exponencial. Ok. ¿Ninguna otra observación de esta gráfica, Artemio? Por ejemplo, tú que ya lo estás presentando, ¿alguna observación de Judith, repito, de Carla, de Leslie? Artemio. Pues mi única observación es la comparación de esta con la anterior, porque en mi caso, para poder detectar la aceleración que yo había dicho que era de 2 a 5, me guié un poquito de los valores de aquí a la izquierda. Entonces me Ajá. causó la confusión y me dejé guiar después a partir de esta parte más o menos de la forma. Entonces yo ya me Sí. fui hasta la hora 7 más o menos para la fase exponencial y así pues, y tomé todo esto como aceleración. Claro, claro. Pero Pero vean qué aquí ya pude ver. interesante, ahora. Ok, excelente, Guillermo. Ahora, vámonos a la siguiente gráfica. Sí, ya esa ya no la he hecho. ¿Alguien No ya sé si tiene? me puede Perfecto. compartir. Alguien, a ver, Guillermo, ¿ya tienes la de logaritmo base 10 y la de logaritmo natural? Y ya, profe, solo que no, o sea, ya la hice, pero no he anotado bien sus datos y así. Pero si quiere ya la presento. Por favor, por favor. Ya, Ajá. sí, ya Vean se qué puede. bonita Ajá. gráfica. Ok, ok, ok. Vean qué bonita está esta gráfica. Este es de logaritmos naturales. Bueno, y alguien dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, y aquí está la tabla, ¿no? Aquí está la tabla a un ladito. Ahí está la tabla. Claro que cambia. Ahora calculamos logaritmos naturales. Ahora alguien puede decir, ¿y por qué logaritmo natural? Ah, porque, a ver si alguien toma su libreta, por favor, alguien que tome su libreta y que sea tan amable de recordarnos cuál fue la expresión matemática que dedujimos la sesión de ayer para el cálculo de mu. Según la deducción de ayer, ¿qué tratamiento debíamos darle a los valores para la gráfica que nos va a dar la constante de velocidad? Logaritmo natural porque es una reacción de primer orden. Correcto, correcto, Alejandra. Entonces, si lo que pretendo es identificar la zona donde la pendiente debía de ser constante o cuasi constante, debería aproximarse mucho a una gráfica en donde la zona de la fase log se observe con una pendiente de ascenso casi como una línea recta. Y salvo la mejor opinión de ustedes, yo observo que eso ocurre de la hora 2 a la hora 6. No sé qué opinen los que ya hicieron su gráfica. Entonces, a diferencia del logaritmo de base 10 al logaritmo natural, se ve más una línea recta.
lo que es la parte exponencial, ¿no? Por eso se va, hace más evidente, pues, la parte de la parte de la aceleración exponencial. Por supuesto, porque la fase log es un reflejo, la fase exponencial, por eso se llama fase log, ¿se acuerdan? Se llama fase log, fase exponencial, fase de crecimiento acelerado, ¿verdad? Esta de aceleración máxima, ¿no? Por eso se observa así, casi como una línea recta. Ahora, y no voy a dejar de insistir, la gráfica de logaritmos de base 10 solo la podemos elaborar cuando lo que estamos cuantificando es número de células. No puede ser válido si estoy evaluando absorbancia o si estoy evaluando peso seco. No tiene sentido, no tiene congruencia. En cambio, la gráfica de logaritmos naturales aplica para todo tipo de evaluación, porque lo que pretendemos con la gráfica de logaritmos naturales es identificar de manera muy aproximada, o sea, de manera bastante cercana, la zona donde observo esa pendiente en franco se ve muy bien pues la línea recta con una pendiente casi constante. Y aquí, como es número de células, claro que coincide la fase que nosotros identificamos en la gráfica de logaritmos base 10 con la que estamos identificando en la de logaritmos naturales. Sí, vamos bien, jóvenes. Preguntas, quiero preguntas de todos, porque cuando ya lo hagan ustedes va a ser su criterio, no el mío. Quiero escuchar las preguntas de Dulce, de Frida, de Gerardo. Yo tengo una. Entonces, por así decirlo, las tres gráficas muestran el crecimiento, pero cada una tiene diferente tratamiento. Por supuesto. Por así decirlo, que viéndolo bien, el mejor tratamiento y que serviría para todas las muestras sería el de logaritmo natural. Así es. Pero estoy tratando de explicar los fundamentos de por qué, ¿verdad? Esta gráfica de logaritmos naturales es un reflejo del tratamiento matemático que ayer dedujimos y que solamente aplica, repito, para la fase log, para la fase, y aquí se nota dónde está esa fase. Entonces, ¿qué datos voy a usar? Preguntaría yo a ustedes, ¿qué grupo de datos voy a usar para el cálculo de mu, de la constante de velocidad específica? Pues usaremos los datos de la hora 2 y hasta la hora 6. ¿Sí vamos bien? O sea que solo vamos a aislar ese conjunto de datos para poder observar la pendiente de manera correcta, ¿no? Si tú vas a tus notas, Alejandra, del día de ayer insistí en que la ecuación, esa del logaritmo natural de la biomasa final es igual, ¿se acuerdan? La recta. Insistí en que es únicamente válido para la fase de crecimiento exponencial. Para ninguna otra fase es válida. ¿Se acuerdan de ayer? Profe, o sea que en el momento de buscar lo que es el crecimiento, la mu, solo tendríamos que graficar la parte de crecimiento o se puede graficar todo. Insisto, aquí les estoy demostrando que se puede graficar todo. Aquí está la prueba, pues. Y nos es útil para poder identificar dónde realmente está la fase, que como dice Alejandra, es la que vas a aislar y es la que te vas a llevar para el tratamiento del cálculo de la constante de velocidad. Pero te sirve para poder identificarla. Imagínate, si tú hubieras utilizado los datos originales, si quieres irte a los datos originales, por favor, Artemio, a los primeritos. A la gráfica original, Artemio. Hola, hola. Profe. Memo, sería. Era Guillermo, perdón. Sí, Guillermo. Perdón, es que ya me confundí. Sí, no a la te preocupes. primerita, ahí está.
Vete a la primerita, ok. Si tú te vas por esa gráfica, tú estarías aseverando que vas a tomar los datos de la hora 5 y hasta la hora 7, me parece. 7. Y esa decisión hubiera sido errónea. Esa decisión, si estamos de acuerdo, lo que al menos su compañero decía era que empezaba a la hora 5 y terminaba a la hora 7. Tal vez muchos coinciden con ustedes y era erróneo. ¿Sí estamos de acuerdo en la pregunta, Daniela? Sí, ya la entendí. Ya. Ahora, nos vamos otra vez a la última gráfica, por favor. Entonces, ¿cómo salgo de dudas? ¿Cómo resuelvo mi duda de estaré bien, estará consistente, es congruente lo que estoy observando con mi gráfica directa? Porque la gráfica directa es muy, muy útil. Pero, entonces digo, ok, mi fundamento matemático me dice que si yo le doy tratamiento de logaritmos naturales, ahora sí, deberé observar con un poco de mayor precisión realmente la zona donde tengo un valor, un comportamiento de línea recta cuya pendiente se observa en ascenso, o sea, es una pendiente positiva, pues, y casi constante. Pues me voy por esta gráfica. ¿Dónde va a ser válido el tratamiento que voy a dar para el cálculo de la constante de velocidad? Pues esta gráfica me ayuda mucho y sé que voy a tomar los datos desde la hora 2 y hasta la hora 6. ¿Por qué? Porque mi expresión matemática deducida el día de ayer solo es válida en la fase de crecimiento exponencial. ¿Preguntas? ¿Nuevas preguntas, Daniela, por favor? ¿Quién tiene la manita levantada por acá? Dime, Carlos. Sí, el tratamiento que me estás comentando, el documento que leíste, pues sí, es congruente, es correcto con lo que estamos analizando y ahorita le vamos a dar el tratamiento a esta zona y vamos a hacer la regresión lineal y ya vamos a calcular mu y ya vamos a ver si coincide con el valor que tú comentas. Ahorita vamos para allá. Ok, Carlos. Pero sí, el tratamiento al que tú procediste, que fue el de los logaritmos, pues sí, es el correcto y coincide con esta gráfica que estamos analizando. Ok. Ahora bien, si ya no hay preguntas porque nadie tiene mano levantada, ahora sí, vamos a hacer la estrategia, decir, ok, ya ahora sí. Si me ayudas, por favor, Guillermo, señala en tu tabla, por favor, de la hora 2 y hasta la hora 6, ponle como un color amarillo, por favor, en tu tablita de aquí al lado, ponle color resaltador amarillo de la hora 2 a la hora 6, a los valores de tu columna, de las columnitas que tienes ahí de la hora 2 y hasta la hora 6. Ándale, pone a ver si se puede un color amarillo o algo así que resalte esos hasta ándale, ahí. ¿Le puedes poner color? Sí, ¿verdad? Sí, creo que todavía no aparece ahí en el... Ya aparece, ahí está, perfecto. Esa es la fase exponencial. Ya hicimos todos los tratamientos y nos condujeron, ahí está la fase exponencial. Entonces, vamos a hacer lo que comentaba Alejandra, ya no me queda duda. Ahora voy a
aislar esos valores, que es como si, Guillermo, es como si los datos de esa zona que tú ya bien separaste en tu gráfica, si eres tan amable, ahora la pasemos a una gráfica nada más esos datos, como aislar, dijo Alejandra en la gráfica. ¿Sí, Alejandra? ¿Sabe qué me acabo de dar cuenta, profe? Mm. Estábamos diciendo que lo que vamos a graficar ahorita es del 4 al 6, No, cuando del 2 anteriormente... al 6, del 2 al 6. Ajá, del 2 al 6 en horas. Pero resulta que hace rato dijimos que en cada una de esas horas, o sea, del 2 al 6, hay ciclos, entonces vamos a... eso le quería nada más comentar, que son los ciclos que habíamos dicho hace rato. Sí, sí, sí. Ajá, nada más que sería en otro concepto, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de ciclos, estamos hablando de la zona de la fase exponencial, porque lo que tengo es una gráfica de logaritmos naturales, ¿verdad? Ahí ya está separada la fase exponencial. Ahí ya está separada la fase exponencial. Y lo estoy separando, bueno, no yo, lo está separando su compañero con la finalidad de que quede claro que el tratamiento matemático que vamos a hacer a continuación solo aplica para la fase de crecimiento exponencial. Todo el mundo ya lo está haciendo, tiene su gráfica, ¿ok? Ahí está, preciosa quedó la fase log. Ahora sí, nuevamente la expresión, ¿se acuerdan ustedes? La expresión de esta gráfica, pues es una línea recta. No sé si alguien la recuerda, ¿verdad? Pero es logaritmo natural de biomasa final, lo que nos decía hace un momentito Carlos. La expresión de esa es logaritmo natural de biomasa final, que es igual, ¿se acuerdan ustedes? Es igual a, ¿qué era? A la pendiente multiplicada por el tiempo más el logaritmo natural de la biomasa inicial. Si todo el mundo la tiene a la mano esa ecuación, ¿la puedes escribir por ahí, por favor? Guillermo, esa ecuación. Es logaritmo natural de biomasa final es igual a mu, que era, bueno, a k, que es lo mismo, la constante de velocidad multiplicada por el tiempo, más logaritmo natural de la biomasa inicial. Ahí está, esa es la ecuación. Esa ecuación de la recta es la que estamos nosotros obteniendo. Ahora, para que nosotros obtengamos el valor de la constante, K, de la constante de velocidad, también llamada, ayer comentamos, mu, pues necesitamos hacerle un tratamiento a esos datos. Necesitamos darle un tratamiento de regresión lineal. Entonces, si eres tan amable, Guillermo, y todos los demás compañeros, háganle regresión lineal a los datos que están en amarillo. Y me empiezan a compartir sus resultados, por favor. Alguien que ya tenga la pendiente, alguien que tenga ya la ordenada al origen y el coeficiente de correlación. A mí sí me da igual que Carlos, como había mencionado. La pendiente me da 2.4362. Ajá. 2.43. Sí, el Muy coeficiente de correlación 0.99. ¿Y la ordenada al Y origen? la ordenada 4.55. No sé si a Carlos también le da así. Muy bien. Ok, ya estamos compartiendo, Carlos, lo que tú comentabas. Ahora sí.
Ahorita vamos a esperar. Aquí su compañero también coincide que la pendiente es 2.43, la ordenada es 4.55 y el coeficiente es 0.99. Vean qué bonita. Ok. Ahora, ¿cómo interpreto la ecuación que está dentro de la gráfica? Ah, bueno, pues la ecuación que está dentro de la gráfica es los resultados de la ecuación vecina que tenemos ahí. Entonces, ¿qué unidades tiene K? O sea, mu. K es igual que mu, porque es la velocidad específica de crecimiento. ¿Cómo obtenemos las unidades de la pendiente? Pues ayer habíamos comentado que tiene las unidades de tiempo a la -1. Ajá. Y es correcto porque si ustedes observan en la ordenada, o sea, en el eje de las Y, tienen logaritmo natural y todo valor con sus unidades que sacamos el logaritmo natural, sus unidades desaparecen, es una propiedad. Por lo tanto, el eje de la ordenada ya no tiene unidades y nada más nos queda eh, las unidades en el eje de las X, que en este caso es tiempo. Y sabedores que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, en consecuencia las unidades de la pendiente serán tiempo a la -1. En este caso, horas a la -1. Muy bien, entonces por ahí en un cuadrito por ahí, si eres tan amable, Guillermo, de colocar ya K igual a 4.36 horas a la -1. Digo 2.43 horas a la -1. Ese sería el valor de K, o sea, mu. Ajá. 2.43 horas a la -1. Vean, ahora, ¿esto qué significa? Nos está dando una idea de la velocidad específica de crecimiento de la población. Ok. ¿De qué modo puedo apreciarlo tal vez mejor? Cuando calculamos el tiempo de duplicación. ¿Alguien recuerda del día de ayer cuál fue la expresión que obtuvimos para el tiempo de duplicación? 0.193 sobre la constante. Es logaritmo natural de 2 sobre la sobre constante. mu. ¿Ok? Si son tan amables de hacer esa operación para calcular el tiempo de duplicación, Guillermo, por favor. ¿En qué unidades? No, no, porque acuérdate que la forma en que lo calculaste dice que es tiempo de duplicación es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante. Dale tratamiento, pues, de extremo por extremo, medios por medios. Quedaría por horas, ¿no, profe? Claro. Horas. Ahí nada más sería tiempo de duplicación, 0.28 horas. Listo, ahí está. Cuando nosotros calculamos el tiempo de duplicación, me parece a mí, mi opinión es que el valor adquiere una connotación
que nuestra mente ya la puede interpretar mucho más, de una manera menos complicada que interpretar la constante de velocidad. Desde luego que cuanto mayor sea el valor de la constante de velocidad, nos está indicando que la velocidad específica de crecimiento microbiano es eso, elevada. Cuando nosotros calculamos el tiempo de duplicación, ya nos da como una evidencia más tangible, más común para nosotros, porque aquí nos está informando, vean qué interesante, nos está indicando que esta bacteria, que el tiempo de duplicación de esta bacteria durante su crecimiento exponencial es de 0.28 horas. Un poquito menos de media hora, en un poquito menos de media hora, esta bacteria se duplica. Y cuando estoy hablando de duplicación, me estoy refiriendo al tiempo en el que la población microbiana demora en hacerse numéricamente el doble, ¿verdad? De 1000 pasa a 2000, de 2000 a 4000, de 4000 a 8000, de 8000 a 16000. En este particular ejemplo, está bastante relacionado porque la evaluación la estamos haciendo con número. Se entiende muy bien el concepto de tiempo de duplicación. Me gustaría mucho, les pediría que analizaran el concepto de la constante de velocidad, el concepto de tiempo de duplicación y cómo hemos realizado el cálculo. Sí, está bastante claro, profe. Es como lo que hemos hecho en las unidades pasadas. Así es. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, no fue pregunta, fue comentario lo de Alejandra. ¿Nadie tiene algo que preguntar? A partir de ese dato se puede, bueno, en dado caso, conocer las concentraciones e irles desglosando la concentración que va a tener al final de ese tiempo, por ejemplo. Claro, sí. Sí. Con la ecuación que tú tienes de biomasa final. Ok. ¿Esperaría alguna otra pregunta? Jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? ¿Algo que hayan leído? Tengo una pregunta, profe. Sí. Menciona el ejercicio 3 incisos, en donde Ajá. el inciso C es el número de generaciones. El número de generaciones serían los ciclos que tiene el... Algo por el estilo. Así es, Ok. algo para el estilo. El número de generaciones es, como su nombre lo indica, y espero que empiecen ustedes como a familiarizarse con esto, te está preguntando por el número de veces que la población se duplicó. No necesariamente va de la mano con los ciclos, porque los ciclos son una magnitud mayor. Yo les comentaba, pues es cuando tienes 100 y de 100 pasaste a 1000.
O sea, no hubo una duplicación, hubo más de una duplicación, porque si hubiera sido duplicación, de 100 se hubieran transformado en 200. ¿Sí, Alejandra? De 100 a 200, de 200 a 400. Un ciclo tiene mucho más que eso, porque pasaste de 100 hasta 1000. Eso es un ciclo. ¿Sí, Ale? Sí, profe. Ok, entonces no va totalmente de la mano. Entonces, ¿cómo calculamos el número de generaciones? Repito, el número de generaciones es el número de veces que la población se duplicó, no el número de veces en que hubo ciclos, sino duplicación. Para calcular el número de generaciones nos es útil el tiempo de duplicación, porque ese sí, el que acabamos de calcular es el tiempo que demora la población en duplicarse. Ahora bien, el número de generaciones es el cociente, del tiempo de cultivo dividido entre el tiempo de duplicación. Así se calcula el número de generaciones. Repito, el número de generaciones, si no es que lo están apuntando, el número de generaciones es el tiempo de cultivo dividido entre el tiempo de duplicación. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan los datos de la tabla o de la tabla, por ejemplo, ¿a qué hora consideran ustedes que inició el cultivo? Porque ya estaríamos descartando, creo que para todos resultaría bastante lógico que las primeras 2 horas no son de cultivo. No hay cultivo en esas primeras 2 horas, ¿no? De hecho, las primeras 2 horas fueron de franca fase logarítmica. Entonces, en ese tiempo no se puede considerar como tiempo de cultivo porque no hubo crecimiento celular. ¿Hasta qué hora todavía, como Adriana me parece que fue la que lo mencionó, hasta qué hora todavía la población como que intenta crecer un poquito? Aunque ya más bien como desacelerada. A la hora 6, dice su compañero. ¿Qué opinan de la hora 7? ¿Ya no hay crecimiento entre la hora 6 y la hora 7, Carlos? Hay un leve crecimiento. ¿Y qué te dice la tabla? La tabla original, ¿qué ocurrió entre la hora 6 y la hora 7? ¿Sí todavía hubo duplicación en la tabla de datos originales? ¿Qué opinan, Carlos, de la hora 6 a la hora 7? Pues aún hubo duplicación porque pasó Exacto. de 260 pasó a 420. Correcto, correcto. No sé qué opinen los demás de lo que dijo Alejandra. Observen su tabla. ¿Sí? Sí hubo y bastante. Es correcto, es por eso nuevamente la gráfica original, ¿verdad? Y la tabla juntas, o sea, son muchas cosas las que nuestros ojos tienen que voltear a ver, la tabla, la gráfica, etcétera. Pero lo que comentaban ahorita Alejandra y lo que confirmó su compañero Guillermo tiene sentido. No hubo un ciclo log de aumento, no estamos hablando de ciclos, pero sí estamos mencionando esa duplicación. ¿Sí la logran ver todos, lo que ocurrió entre la hora 6 y la hora 7? Sí, ingeniera. De hecho, si tomamos en cuenta los datos principales,
vemos más claramente lo que es esa duplicación. Perfecto. Porque si nos vamos a los datos del logaritmo natural o base 10, pues ya no observamos esa diferencia, esa duplicación, más bien ya lo como un estado estacionario. Así es, Enrique. Por lo tanto, ¿qué opinan ustedes acerca de que hubo cultivo, o sea, hubo crecimiento desde la hora 2 y hasta la hora 7? ¿Qué opinan? En cambio, ya de la hora 7 a la hora 8 ya está prácticamente en estado estacionario. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, Sí, sí, porque sí. aumenta bien poquito, o sea, de 420 aumentó a 480, aumentó a 60, ¿no? Ya no hay duplicación. Ya no. Es O sea, hay correcto. incremento, pero no duplicó. No llega a duplicación. duplicarse, ok. Y si lo que estoy calculando, ojo, si lo que me piden calcular es el número de generaciones, me están preguntando por el número aproximado de cuántas veces la población se duplicó. Ok, entonces lo calculemos, por favor, si son tan amables. Entonces, el tiempo de cultivo sería de la hora 2 a la hora 7. ¿Cuántas horas de cultivo son? 5 horas. 5 horas. Ok, 5 horas. Esto nos daría esa idea de ese número de generaciones. ¿Cuál es el resultado? Me da 17.6, profe. Pero adimensional. Sí, claro, porque es número. ¿Coinciden todos con el valor que da Alejandra? No, yo tengo 17.85. Igual Sí, igual. 17.85. Ok. 17.86, de hecho, redondeando, ¿no? Ajá, sí. Ok. Vean qué interesante. ¿Cuántas veces se duplicó la población? ¿Cuántas veces se duplicó? Ahora, este es un número, o sea, matemáticamente dice que la población se duplicó 17.86 veces. Ojo, estaríamos de acuerdo que el decimal hay que manejarlo con cuidado, porque una célula o se duplica o no se duplica, no puede duplicarse 0.86 veces, ¿no? Entendiendo que este es un crecimiento de bacteria y que la duplicación ocurre por fisión binaria, ¿no? Entonces, o se duplicó o no se duplicó, pero no pudo duplicarse 0.86 veces. ¿Sí me doy a entender? Biológicamente hablando. Sí, profe. Sí, Es profe. alguien como cuando alguien está embarazado o no puede estar medio embarazado o 86 o 0.86 embarazo, o sea, no puede existir eso, ¿no? Algo semejante, ¿no? Entonces, aquí diríamos que la población se duplicó entre 17 y 18 veces, ¿no? Digo, para que quedara claro. Cuidado con los decimales, ¿no? Digo, porque a veces hasta discutimos, no, es que no es 10.45, es 10.39, o sea, pues sí, pero al final de cuentas,
lo interesante es esa situación biológica, ¿no? Alguien diría, bueno, ¿sabe qué? Para manejarlo mejor, vamos a tomar el criterio de que, como siempre en matemáticas, decimales por arriba de 0.5 los asociamos con el número que continúa, el número superior que continúa. Y bueno, y ahí quedaría. Pero a lo que voy es la interpretación. ¿Preguntas con el número de generaciones? Es bastante interesante cómo se puede llegar a calcular la cantidad de veces que se llega a duplicar un microorganismo. Sí. Y de hecho, para el tiempo que estamos viendo de 12 horas en total, pues, que se haya duplicado de 17 a 18 veces es una cantidad demasiado grande. Ahí nos damos idea de lo que significa el crecimiento en número. Las bacterias crecen abundantemente en número, pero son tan pequeñas que en masa, o sea, imagínense por favor que hubiéramos hecho al mismo tiempo la evaluación del conteo y simultáneamente hubiéramos hecho filtración de caldo para poder pesar, ahora sí que el peso seco. Las bacterias son tan pequeñitas que aunque estén creciendo y estén dando prácticamente un ciclo log de crecimiento, en masa no se puede distinguir esa diferencia de masa porque son muy pequeñitas y contribuyen mucho, muy poquito en el peso seco de la muestra. Y es ahí donde conforme vamos teniendo experiencia en esto, dices, ¿sabes qué? Estás cultivando bacterias. ¿Sabes qué? Si quieres cultivar bacterias y hacer peso seco, tienes que filtrar una cantidad de caldo considerable. Filtra 50 mililitros de caldo para que entonces tengas un peso seco que la balanza analítica te pueda cuantificar, porque de otro modo la población tiene tan poquita masa que aunque numéricamente haya muchos, no se puede cuantificar con confianza, con precisión, ¿verdad? Por esta masa tan pequeña que ocupan las bacterias. ¿Ok? Sí, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es muy padre todo esto, muy padre. ¿Algo más? ¿Algo más, chicos, chicas? Profe, ¿y este cálculo lo vamos a hacer con hongos, con...? Sí. Sí, se puede Ahora hacer. lo vamos a hacer con masa. Ahora vamos a hacer otros Órale. ejemplos con masa, porque ahí cambia el concepto. Aquí el número de generaciones, insisto, aplica y se entiende biológicamente, se entiende muy bien porque estamos hablando de individuos. Pero imagínense ustedes que ahora hagamos un cálculo semejante, pero no con número, sino con gramos por litro. Imagínense que estamos cultivando hongos. Y por supuesto que en el caso de hongos se aconseja mucho usar peso seco, porque ya hemos discutido, no es absurdo, o sea, no tiene sentido hablar de números, o sea, ¿qué voy a contar? Entonces nos vamos por masa. Ojo con eso, porque cuando hablamos del tiempo de duplicación de un cultivo que lo evaluamos mediante peso seco, estaríamos hablando de un tiempo de duplicación de la masa. Estaríamos algo así como calculando en cuánto tiempo 1 gramo de hongos se convirtió en 2 gramos de hongos. Entonces es otro concepto, nada que ver con el número. Y si estamos hablando de la duplicación de la masa, nuestro conocimiento de microorganismos, nuestro conocimiento de morfología, de la morfología del cultivo, nos asocia, ok, claro que yo esperaría que el tiempo de duplicación de la masa de los hongos, que el tiempo de duplicación de la masa de las levaduras, que el tiempo de duplicación de la masa de las bacterias fuese más prolongado. Por supuesto, porque estoy cuantificando la duplicación de la masa. ¿Ok? Por eso es muy importante relacionar el cálculo matemático
con el fenómeno biológico que estoy atendiendo con el cultivo en cuestión. ¿Ok? Ok, chicos. Piensen en alguna otra pregunta, por favor. Ok. Profe, Sí. y por ejemplo, para otro tipo de microorganismos, ¿vamos a observar gráficas similares a estas? Las gráficas van a depender mucho, como tú lo comentas, de qué tipo de microorganismo estamos cultivando y qué método estamos usando para evaluar el crecimiento. Este caso lo quise abordar como el primer ejercicio porque aplica perfectamente para los fundamentos que estamos viendo porque estamos evaluando número. Cuando evaluamos número, entendemos el concepto de ciclos log, entendemos el concepto de logaritmo natural, entendemos el concepto de tiempo de duplicación, de número de generaciones, porque estamos hablando de individuos, válgase la redundancia, de individuos individuales, ¿no? Entonces se aplica muy bien, se entiende. Ahora vámonos a otro ejercicio. Sean tan amables bueno, ya les subí un archivo en el Moodle, ¿lo vieron? ¿De casualidad Sí. alguien vio? Sí. Ok, bueno, yo voy a compartir ahora, si son tan amables, voy a compartir yo. Me refiero a este ejercicio, si son tan amables de ayudarme. Ahorita que ya lo pase. Vamos a atender, voy a dejar un momentito para que podamos avanzar con esto. Quiero que veamos este ejercicio. Vamos en el 4, si están bien. Este es un ejercicio completo en el sentido cinético porque en el laboratorio estaríamos en el entendido que se cultivó una población microbiana, y evaluamos cada cierto tiempo, ojo, cada cierto tiempo evaluamos el cultivo, o sea, la biomasa, medimos crecimiento a través de la biomasa. Medimos también el consumo de sustrato. La fuente de carbono la fuimos monitoreando. Y también evaluamos la producción del metabolito. ¿Qué metabolito es? No lo sé, pero me están dando la información del tiempo de la fermentación, de la producción de biomasa, del consumo de sustrato y la generación del metabolito. Si lo observan, entonces, vamos a trabajar, por favor, con este ejercicio. Vamos a trabajar con este ejercicio y vamos a hacer la gráfica en la que vamos a tener los tres sucesos de manera simultánea. Vamos a trabajar las tres gráficas y les pido entonces que empecemos con este ejercicio ahora, con el ejercicio 4. ¿Son tan amables, por favor? ¿Ya le hicieron captura de pantalla? ¿O los que lo tienen ya lo bajaron en el archivo de Moodle? ¿Ya lo tienen? Estamos observando que ya en este ejercicio la biomasa nos la están reportando en peso seco. ¿Y cómo intuyo que es peso seco? Pues por las unidades. Son gramos de biomasa por cada litro de caldo. Ah, ok. Me están dando el consumo de sustrato. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta que es consumo de sustrato? Porque la concentración va disminuyendo. Ah, es verdad, la concentración va disminuyendo y me dan estas unidades. Ok, me las dan también en unidades de concentración. Luego, me dan la información de la producción del metabolito. Ok, ahí está el metabolito. Y tiene el nombre de producto y se nota cómo el producto va
apareciendo hasta la hora 15, es cuando se empieza a detectar el producto. Este producto, este metabolito, empieza a incrementar hasta alcanzar un valor máximo. Ah, es correcto. A esto le llamamos, jóvenes, una cinética de crecimiento, consumo de sustrato y formación de producto. Esto es una cinética completa. Ahora entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar, y lo hemos recomendado siempre, es tener las mismas unidades. Entonces, pues trabajemos todo en gramo por litro, ¿verdad? Hay alguna, entonces aquí hay que tener la certeza, ¿verdad?, de que todos nuestros valores van a tener y van a compartir unidades de gramo por litro. Y nos vamos a construir la gráfica, por favor. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con esto, chicos, chicas? Voy a cambiar de pantalla, por favor. Espero una gráfica, si me están ayudando a ver esto, ¿ok? ¿Y si ya ven mi gráfica? Ya, profe. Entonces, aquí, Sí, profe. con esto, lo que vamos a aprender a calcular son los rendimientos de una fermentación. Ya hablamos de los parámetros cinéticos, ya los aprendimos con el ejercicio anterior, ya no voy a recapitular en eso. Ahora, ¿qué es lo nuevo que vamos a calcular aparte de mu, aparte del tiempo de duplicación, que eso ya lo saben calcular? Vamos a tener una gráfica, pues más o menos como esta. Esta gráfica que ustedes están observando, ¿verdad? Esta gráfica es lo que se conoce, chicos, chicas, como una cinética de fermentación. Esto es ya una cinética de fermentación, en la cual, por ejemplo, en esta figura, es la cinética de fermentación de Saccharomyces clavurígeros, en un bioreactor de 5 litros, empleando el medio 5, dice, a una concentración de glicerol de 5%. Los símbolos representan datos experimentales. Las líneas continuas representan el ajuste con el modelo matemático propuesto. Los símbolos son glicerol, que es la fuente de carbono, son los círculos abiertos. Aquí está el consumo de glicerol. La biomasa, que son los cuadros abiertos. Aquí está la biomasa con sus cuadros abiertos. Aquí está la biomasa con sus cuadros abiertos. Ahí están. Vean, este es un cultivo, vean. Aquí es difícil observar la fase log, la fase lag, etcétera, ¿no? Ahí está. Esa es la tendencia de la curva. Y el producto, en este caso es ácido clavulánico. Ah, perdón, entonces si es ácido clavulánico no es Saccharomyces, es Streptomyces, perdón. Entonces, repito, es la cinética de fermentación de Streptomyces, de una Streptomyces clavuligerus. Es una Streptomyces clavuligerus, productora de ácido clavulánico, que es un antibiótico. Es un antibiótico, ok. Y el producto que es ácido clavulánico está con el símbolo del triángulo abierto. Ahí está la producción del ácido clavulánico. Toda esta fermentación demoró en su evaluación aproximadamente 150 horas. Los autores de esta gráfica sugieren que para tener una mejor observación utilizan dos escalas, ¿no? Aquí la biomasa y el glicerol están en unidades de gramo por litro y el ácido clavulánico tiene una escala diferente, ¿verdad? Más grande, porque la trabajaron en unidades de miligramos por litro. Esta decisión se toma con la finalidad de que las gráficas se vean lo más amplias posibles. Esa es la finalidad. Y para ello, algunas veces utilizamos 2 o 3 ejes en la ordenada, con la finalidad de que las gráficas se vean completas. Cuando nosotros tenemos una figura que representa la cinética completa del cultivo, decimos que estamos evaluando una cinética de cultivo por lote. A eso le llamamos un
Rendimientos, rendimientos de conversión de sustrato, rendimientos de formación de producto que sean atractivos para que económicamente sean rentables. Entonces vamos a este tema, chicos, chicas, vamos a este tema, ¿verdad? Y por lo tanto yo les pido, ¿verdad?, que trabajen el ejercicio. ¿Ok? Para mañana, bueno, para la sesión que continúa, ya todo mundo tendrá sus gráficas, todo mundo habrá hecho el cálculo, bueno, identificar las fases, ya dándole el tratamiento respectivo que ya vimos, y van a calcular mu. Van a calcular mu, van a calcular el tiempo de duplicación y lo vamos a discutir. ¿Ok? Y como ya van a tener la gráfica de sustrato y de producto, ya aplicaremos las ecuaciones de rendimiento de cultivo que les mostré en la última diapositiva para ese cálculo de rendimientos y hablaremos de sus conceptos. ¿Vamos bien? Sí, está bien, profe. Entonces, nada más vamos a hacer todo lo que hemos visto hoy, hasta el logaritmo natural y sacar el new, nada más. Y Hasta ya lo ahí. demás, lo demás lo vamos a ver mañana, las Sí, gráficas de y hecho, las todo. ecuaciones ya están ahí, ¿no? Pero su fundamento y todo, pues lo discutiremos en la sesión que viene. Lo que sí les pido es la gráfica en donde se observe biomasa, sustrato y producto en una sola gráfica. Y si es necesario cambiar la escala para que las gráficas se vean bien distribuidas en toda la gráfica, pues las curvas se vean bien distribuidas, pues harán utilización de ejes secundarios en su gráfica, ¿no? Ok, sí, está bien. Bueno, les pido por favor que no olviden, ¿quién ya leyó este texto, chicos? Comparto con ustedes. ¿Quién ya leyó este texto? Yo me quedé a la mitad, pero nada más como darle mi adelanto, mi pequeña opinión, es que al principio de las páginas explica por qué métodos se puede cuantificar y te lo explica muy claro. Creo que de hecho me quedó más claro sobre qué tipo de métodos hay y te explica más o menos en qué condiciones se puede leer y en qué condiciones van a estar. Uh-huh. ¿Y esta parte la leíste? No, solamente me quedé en el principio del principio. Ok, bueno, pero yo los invito a que lean esto. Alguien comentó que en su tema de microbiología, jóvenes, alguien comentó que en su tema de microbiología están viendo esto. Factores que afectan al crecimiento. ¿Alguien lo comentó? Sí. No sé quién. ¿Verdad? Bueno, por favor, después no me vayan a decir que no saben del efecto temperatura, porque tanto lo están viendo en microbiología como acá. Acá, efecto temperatura, ojo. ¿Va? Aquí está, efecto temperatura, efecto pH. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Y para nosotros, esto no lo van a ver en microbiología, esto no, esto es competencia nuestra, efecto de sustrato y producto. Esto les va a regresar mucho a la cuestión de la regulación metabólica de sus cursos de bioquímica. Aquí está, efecto de todo esto, aquí está. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver con la gráfica que ustedes van a construir y que vamos a discutir la próxima sesión. Consumo de nutriente y formación de producto. Esto es de lo que hablaremos la próxima sesión. Aquí están estas gráficas. ¿Ok? Ahora, en sus diapositivas, chicos, chicas, aquí en sus diapositivas, voy a moverme tantito, por favor. También aquí en sus diapositivas tienen factores que afectan el crecimiento. Aquí lo pueden ver. Temperatura, oxígeno, etcétera. Voy a compartir tantito. ¿Estoy compartiendo pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ok, sí. Ahí está. Aquí está claramente, ¿no? Efecto temperatura,
AW, etcétera. Entonces, esto les tiene que ayudar tanto para su curso de microbiología como para lo que estamos viendo. Aquí están cómo se clasifican los microorganismos, cicrófilos, mesófilos, termófilos, qué es lo que ocurre con el efecto temperatura, cómo se alteran las membranas por efecto de temperatura, el oxígeno, por qué los hay anaerobios, microaerofílicos, etcétera, cómo los identificamos en nuestras pruebas de laboratorio en microbiología, ¿verdad? Aquí está lo del efecto pH. Aquí están algunos efectos que tiene el pH sobre las membranas, AW y cómo afecta, ¿no? La fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, la fuente de fósforo, lo que están viendo en su curso de microbiología, el potencial redox, ¿verdad? Bueno, y ahí termina. Entonces, vean ustedes, pues, chicos, chicas, cómo las asignaturas van uniéndose. Todo es importante, bioquímica es importante, microbiología es importante, cinética es importante, matemáticas es importante, fenómenos de transporte ni se diga. El próximo semestre, cuando en bioreactores hablaremos de transferencia de masa, transferencia de movimiento, transferencia de calor, ley de Fourier, ley de Fick. Entonces, todo esto tiene que comulgar para que realmente el conocimiento sea visto, analizado, entendido desde todas las aristas que un ingeniero bioquímico requiere. Así que yo exhorto a que todo mundo lea, a que todo mundo haga preguntas, para que ustedes se sientan satisfechos con el conocimiento de todas sus asignaturas. Muy bien. Espero que esto no sea nada más algo que digo al aire y que algunos de ustedes de verdad lo asuma con ese gusto, ¿no? Porque estamos en un semestre en donde todas las asignaturas que llevan les debe gustar al 100. Entonces, manos a la obra, por favor. ¿Algún comentario, jóvenes? Por mi parte, no. Muchas gracias, Inge. Ok, muy bien. Entonces, continúen, por favor, trabajando con este ejercicio. Tienen otros más que, pues yo los invitaría a empezar a reflexionar en ellos. Empiecen a reflexionar en ellos. Los vamos a trabajar, pues, pero es interesante que empiecen como a decir, oye, ¿y esto de qué se trata? ¿Dónde lo leo? A ver si entendí. Y bueno, ya cuando lo estemos aterrizando, digan, oh, perfecto, así es como yo lo había entendido. Muy bien, jóvenes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, maestra. Que pase Gracias, excelente igualmente. fin de semana. Hasta luego, buenos días. Bye. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Bonito fin de semana. Adiós. Igual, bye. Bye.